nosotros, porque ahora estamos cubiertos por la gracia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya no se enseñoreará más. Y el texto sigue diciendo: ¿no sabéis que si os sometéis como esclavos para obedecerle a alguien? Y ahí quiero que usted note que hay un sentido de voluntad, un acto voluntario. No dice si lo someten, dice si os sometéis. Da la idea de una decisión. Habla de la capacidad que tiene el ser humano de decidir a quién voy a servirle, de quién voy a ser siervo, a quién voy a ser esclavo. ¿Quiero ser esclavo del diablo o quiero ser esclavo de Jesús? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque en otro tiempo erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por naturaleza el ser humano está bajo el señorío de alguien, sea del pecado o sea de la justicia. Antes de conocer el Evangelio y de entregar nuestra vida a Jesús, éramos por naturaleza siervos del diablo y del pecado. Pero una vez convertidos a Cristo, fuimos hechos siervos de Dios y de la justicia. Al haber obedecido de corazón a la sana doctrina y al habernos entregado a ella, fuimos libertados del pecado y pasamos a ser siervos de Jesucristo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ahora somos siervos de Dios. No hay un solo creyente genuino que no sea siervo de Dios. Escúcheme, no confunda tener un cargo en la iglesia con ser siervo de Jesús. Hermano, usted que está sirviendo este año, no me tuvieron en cuenta para nada. Yo voy a asistir a otra iglesia mejor. Porque la persona confunde su naturaleza de siervo con un cargo que se le dio en la iglesia local. Y piensa que si no tiene un cargo no es siervo, no está sirviendo. Ahora somos siervos de Dios, y vuelvo a repetirle, no hay ni un solo creyente genuino que no sea siervo de Dios. Todos somos siervos de Dios. Nos hemos sometido voluntariamente a Dios como esclavos para obedecerle. ¿Quién lo obligó a usted a convertirse? ¿Quién lo obligó a usted a bautizarse? ¿Le pusieron un arma y le dijeron o se bautiza o se muere? ¿O fue que le nació del corazón al oír la palabra, al ser convencido por la obra del Espíritu, le fue naciendo en el alma un deseo, una necesidad de entregarle la vida a Cristo? Y un día corriste al altar, pero lo hiciste de manera voluntaria. El que ha decidido obedecer a Cristo, esclavo es de Cristo. Gloria a Dios. Nos hemos sometido voluntariamente a Dios como esclavos para obedecer. Por eso estamos ciertos que somos siervos de Dios, porque le obedecemos a Él. Es decir, en la iglesia de Dios no se trata de quién es siervo, porque por principio todos somos siervos de Jesucristo. El asunto radica si actuamos como siervos fieles o infieles. ¿Escuchó eso? La pregunta no es, hermano, yo soy siervo de Dios. Tú eres siervo de Dios. La pregunta es, ¿eres un siervo fiel o eres un siervo infiel? Eso es lo que marca la diferencia en el reino de Dios. Hay siervos de Dios de este lado viviendo como si fueran de este lado, hablando como si fueran de este lado, actuando como si fueran del otro lado. Lucas dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Esto quiere decir que no es posible declarar a Jesús Señor de nuestra vida si no le obedecemos. Somos siervos de Dios, pero la pregunta es, ¿en verdad vivimos haciendo honor a esa relación con el Señor? Hay creyentes que en su egocentrismo, en su orgullo y en su megalomanía, es decir, en su deseo de grandeza, han desarrollado motivaciones e intenciones negativas en el servicio a Dios, y eso los convierte en siervos infieles. Es decir, sirven, sí, pero en medio de la infidelidad a Dios. ¿Escuchó eso? Y por esa causa no tendrán galardón en aquel día. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Según este texto, algunos creyentes sirven a Dios llenos de celos y de envidia. Ese celo y esa envidia se refiere al sentimiento de disgusto producido cuando es testigo u oye de la prosperidad de otro. Esta palabra, celo o envidia, tiene siempre un sentido negativo y malo en el Nuevo Testamento. Otros sirven por contienda. Esta palabra es la expresión de la enemistad. Se refiere al que sirve a Dios en medio de riñas, de pleitos, de pendencias, de desacuerdo permanente. Pues yo no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer. Pues a mí no me gusta, pero lo hago. Y siempre está peleando, está riñendo, está en contienda permanente. Pero dice además, por contención, no sinceramente. Por contención denota mezquinas ambiciones personales. Un siervo de Dios con mezquinas ambiciones personales. Un siervo de Dios que la carne lo tiene dominado. Un siervo de Dios que no sirve bajo el régimen nuevo del Espíritu, sino que aunque está bajo la cobertura del Rey de Reyes y Señor de Señores, todavía actúa y vive y habla y quiere servir a Dios como si estuviera todavía bajo el poder del pecado y de la muerte. Por contención y no sinceramente. Mezquinas ambiciones personales. Y se refiere al creyente que busca lo suyo propio y para conseguirlo siembra discordia, causando la división interna en el cuerpo de Cristo y causando la formación de partidos a favor de unos y en contra de otros. Es el que se opone y busca seguidores para sí mismo, formando facciones internas en la iglesia. Dice, y otros sirven no sinceramente, es decir, sin motivos puros. Es un servicio fundamentado en la falsedad y en la mentira, el que sirve con motivaciones e intenciones turbias, pero que muestra otra cosa. Dice Pablo, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Hacían su labor para hacerlo experimentar mayor angustia y opresión en medio de esas cadenas que lo ataban en la cárcel. Cadenas que no le permitían salir en defensa de la iglesia, que era afectada por esos malos servidores de Dios, por esos servidores infieles que estaban llenos de envidia, llenos de celo, llenos de contienda, llenos de contención y llenos de hipocresía. Pero hay otros siervos de Dios que saben servir por amor y de buena voluntad. Es decir, con la motivación correcta, como lo es el amor, y con la actitud de profunda satisfacción de poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Servir a Dios es estar bajo el reino de Él y actuando en fidelidad con Él. Entonces note usted que cuando hablamos de ser siervo de Dios, no es porque, ay hermano, esto tiene polvito y le voy a sacar el polvo. No, ser siervo de Dios es que verdaderamente Él sea el Señor de nuestra vida. Ser siervo de Dios
No es que hicimos un programa en la iglesia y usted colaboró y todo le salió bien, pero estaba sembrando discordia en el corazón de los creyentes. Eso no es ser un siervo fiel, eso es servir en un acto de infidelidad. El servicio a Dios entonces no es hacer algo. El servicio a Dios tiene que ver con mi naturaleza intrínseca, tiene que ver con mi esencia como hombre de Dios, tiene que ver con su esencia como hombre y mujer nacidos de nuevo, gente que no está bajo la potestad de Satanás, sino que están bajo el señorío de Jesucristo y que viven y sirven a Él y se relacionan con Él de tal manera que Él es el Señor y nosotros los siervos. Gloria a Jesús. Colóquese en pie, por favor. Gloria al Señor. Salvos para servir a Dios. No se aproveche la oportunidad de ser un siervo de Dios. Servicio a Dios es estar a disposición de Él cuando Él nos necesite, sin trabas, sin excusas, sin argumentos. Nos desocupamos si estamos ocupados, corremos los compromisos si tenemos muchos y le damos prioridad a Él porque Él es el Señor. Pero a veces algunos quisieran que Dios les acomodara la agenda de Él al gusto de ellos. No, es que estoy muy ocupado, es que no puedo. El Señor sabe que acomode la agenda a Dios, porque en los tiempos de Dios yo no puedo. Entonces no eres un siervo fiel. Y cuando llegue el tribunal de Cristo, no tendrás galardón. Pero si quieres un galardón o muchos galardones en aquel día, entonces respondamos a la naturaleza de lo que verdaderamente somos en Cristo. Hemos sido hechos siervos de Dios. Soberano Jesús, te damos gracias por la verdad. Honramos